Buenas, soy Agustín Alexis Reyes Castillo y les voy a presentar los temas de Radix Sort, Merge Sort y las búsquedas por tablas hash. Comenzaremos explicando qué es el Radix Sort. El Radix Sort es un método de ordenamiento que, a diferencia de otros, se encarga de ir comparando cada uno de los elementos de acuerdo a su módulo y agregándolos en una nueva array de 10 elementos que pertenece o hace referencia a nuestro sistema decimal, y por medio de esto va reacomodando cada uno de los elementos hacia una posición más cercana a la posición que debería de ocupar una vez que el array esté ordenado. Y esto se va realizando conforme a cada uno de los dígitos de nuestro número mayor. Probablemente en palabras suene un poquito complicado, pero lo vamos a ver a continuación. Como podemos apreciar, tenemos aquí un array de 7 elementos y lo que hace RadixSort es primero concentrarse en el primer dígito del número mayor. ¿Por qué del número mayor? Porque pues es el que tiene más dígitos. Entonces, el número mayor en nuestro caso es el número 87 y este tiene dos dígitos. Esto solo es importante para contar la cantidad de dígitos de nuestro mayor número, por lo que veremos a continuación. Luego se genera un array de 10 elementos en donde cada índice representa un número de nuestro sistema decimal desde el 0 hasta el 9 y se irá sumando 1 a cada elemento si es que corresponde con el módulo de uno de los elementos de nuestro array original. Es decir, el módulo de 7 en base 10 es igual a 7 porque el restante de 7 entre 10 es 7. Por lo tanto, a la posición número 7 se le deberá de sumar 1 y esto se hace con todos los elementos de nuestro array. Una vez que hemos terminado de sumar todos los módulos a nuestro array de 10 elementos, corresponde sumar a cada posición el valor de su posición anterior. Es decir, en la posición 0 dejaremos el número 2 ya que no tiene elementos antes. La posición 1 se compondrá ahora de la posición 0 más la posición 1, que daría un total de 2. La posición 2 sería 1, el cual es el valor de la posición 2, más el valor actualizado de la posición 1, el cual es 2. Por lo tanto, me daría 3. Y así lo haremos con cada uno de los elementos de nuestro array, quedando de la siguiente manera. Una vez que ya hemos encontrado todas las posiciones de nuestro array de 10 elementos, ahora corresponde ubicar en qué lugar se encontrarán los elementos actualizados. Esto se vuelve a hacer de acuerdo al módulo y se comienza del último elemento al primero. Comenzaremos en nuestro ejemplo con el 22, el cual es nuestro último elemento en el array. Nuestro 22 podemos apreciar que tiene un módulo base 10 de 2. Esto quiere decir que nuestro índice 2 determinará la posición en la que se encontrará, asumiendo que los números que nos marca son de acuerdo al sistema decimal y no a las posiciones del array. En este caso, el 22 nos marca el módulo 2, es decir, nuestro índice 2, que nos marca la posición número 3, comenzando desde el 1, es decir, esta de aquí. Ahora, toca reducir en 1 el valor del índice 2. Esto se hace con el fin de no volver a colocar un elemento con este módulo en la posición que ya tenemos ubicada. Y se realiza el mismo procedimiento con todos los demás elementos. Ahora tenemos nuestros elementos ordenados, aunque no de la manera que nosotros queremos. Apreciamos que tenemos solamente los primeros dígitos ordenados. Es por esto que este procedimiento se debe de realizar con cada uno de los dígitos del número máximo, que en nuestro caso es el 87. Es decir, ya que el 87 tiene dos dígitos, tendremos que realizar el procedimiento dos veces. Una cosa importante a señalar es que en la segunda vez que realicemos el procedimiento lo haremos acorde a los dígitos de la posición segunda. Es decir, ya no ordenaremos los dígitos de esta posición debido a que esos ya están ordenados, sino que lo haremos de acuerdo a la segunda posición. Podemos apreciar que ya tenemos las posiciones otra vez sumadas y por lo tanto tocaría encontrar nuevamente las posiciones en las cuales se encontrarían los elementos de nuestro arreglo, comenzando desde el final. Podemos apreciar antes de realizar esta operación que los números que no tienen segundo dígito simplemente son reemplazados por el número 0.
Y como podemos apreciar, ya tenemos nuestro array ordenado. Ahora es cuestión de ver la implementación en código en Java. Muy bien, pues aquí podemos ver el método por el cual se llama, el cual es radix sort. Comenzamos con una función que obtiene el máximo y luego por cada uno de los dígitos de nuestro valor máximo vamos generando la función counting sort, es decir, la subfunción de radix sort. En el caso de obtención del máximo, simplemente se hace un simple recorrido a través del array en el cual se va evaluando si el elemento que tenemos ya almacenado corresponde al elemento máximo y si no se intercambia por el que sí corresponde al máximo elemento. Ahora en la función counting sort haremos el proceso que ya vimos gráficamente. Generamos un nuevo arreglo en el cual se almacenarán los datos nuevos y un arreglo que nos permitirá establecer estos 10 elementos del sistema decimal, el cual llenaremos con ceros. Lo recorreremos y para cada uno agregaremos 1 a la posición del módulo. Luego iremos sumando la posición del módulo con la posición anterior y al final haremos el proceso para evaluar en qué posición quedará cada uno de los elementos de nuestro array. Esto se realiza tantas veces como dígitos tiene el número máximo de nuestro array. Aquí tenemos un frame básico en el cual podemos crear un array del tamaño que nosotros deseemos para poder hacer el sorteo por radix. Generamos un array, en este caso de 5 elementos. Insertaremos 5 elementos aleatorios y como podemos ver, los elementos se ordenan de acuerdo al radix sort. Continuamos con el método merge sort. El merge sort es una técnica que utiliza la estrategia divide y vencerás. Esto quiere decir que nuestro array original se divide cada vez en pequeños subarrays y estos son ordenados de forma que nuestra complejidad en tiempo sea mucho menor. Este algoritmo es muchísimo más sencillo de ver, aunque no tan sencillo de implementar con recursividad. Sin embargo, lo veremos también en cuanto a su implementación en código. Comenzamos dividiendo el array por la mitad, es decir, es decir, obteniendo dos subarreglos cada uno de una parte del arreglo original, del inicio a la mitad del arreglo y de la mitad del arreglo al final. Estos subarreglos a su vez se dividen nuevamente en subarreglos hasta que el tamaño de sus elementos sea 1. Una vez que terminamos con este proceso, corresponde el juntar ambos arreglos y ordenarlos en el trayecto. Es decir, se generan dos índices con el cual se recorrerá cada uno de los arreglos por separado y se colocará el elemento menor en la posición del arreglo primero. Luego se aumentará el índice de esa posición en nuestro arreglo correspondiente y se volverá a generar la misma comparación. Es decir, el 7 en este caso ya es un elemento individual, ya no se puede juntar con otro y por tanto lo uniremos en procesos más adelante. Sin embargo, en el caso del 3 y el 16, se genera un proceso mediante el cual se recorre el arreglo con dos índices y que corresponde al índice de nuestro primer arreglo y j que corresponde al índice de nuestro segundo arreglo. Es decir, i sería igual a 0 y j igual a 0. Generaremos un nuevo arreglo de tamaño 2 que contendrá pues valores nulos. Una vez que ya tenemos definido nuestro arreglo de tamaño 2 con elementos nulos y nuestros índices con los cuales recorreremos los arreglos, hay que ir comparando cuál elemento es menor de ambos arreglos. En este caso es el 3, por lo cual lo agregaremos a nuestro nuevo arreglo y aumentaremos en 1 el índice que recorre este array. Ahora comparamos la posición 1 del primer arreglo con la posición 0 del segundo arreglo. Ya que no tenemos posición 1 o índice 1 en nuestro arreglo número 1, iremos metiendo todos los valores del arreglo 2, debido a que si no tenemos una posición 1, significa que no tendremos posiciones siguientes y sin embargo nuestro arreglo J todavía contiene o puede contener elementos que podrán ser agregados al array. Y en este caso así quedó. Ahora hay que compararlo con el 7 que teníamos por acá. Este es el proceso que habíamos estado guardando para
nuestros casos siguientes. Nuevamente tendremos el índice i igual a 0 y el índice j igual a 0. Y ahora nuestro array final será de 3 elementos. Ahora compararemos el índice 0 del array 1, el cual es 7, con el índice 0 del array 2, el cual es 3. Vemos que el menor es 3, por lo tanto lo agregamos y aumentamos en 1 esta posición. Ahora comparamos el 7 con el 16, que es la posición 1 del segundo array, y vemos que el 7 es menor, por lo tanto lo agregamos y aumentamos 1 al índice que recorre el array en el cual se encuentra almacenado el 7. ¿Qué pasa? Ahora nuestro primer arreglo, el cual contiene el 7, ya no tiene más elementos y por tanto, si seguimos iterando, nos marcaría un error. Es por ello que simplemente agregaremos todos los elementos del segundo array, los cuales, de acuerdo a sus pasos anteriores, ya deberían estar ordenados. Y mediante este proceso, iremos ordenando todas las demás subrutinas que se generan con el proceso recursivo que estamos elaborando. Aquí se presenta un claro ejemplo de lo que mencionaba anteriormente sobre cuando ya no tenemos más elementos en el primer array y sin embargo el segundo todavía contiene elementos que se pueden agregar. En este caso ya hemos recorrido la totalidad del primer arreglo, sin embargo el segundo todavía contiene elementos que deberán ser agregados. Es por esto que en la implementación que veremos más adelante se agregan otros dos ciclos while para vaciar los elementos que aún no han sido almacenados en el caso de que los hubiera. Y aquí tenemos nuestro arreglo ordenado. Ahora veremos la implementación en código de este modelo de Merge Sort. Muy bien, pues aquí tenemos la primera función o el primer método llamado Merge Sort, el cual recibe un array de nuestro tipo de objeto programa. Nuestro paso base es que el tamaño del array sea igual a 1 y en el cual retornaremos el array en sí, es decir, el número. Ahora, si el array no es igual a 1 o el tamaño no es igual a 1, se dividirá en dos subarreglos y estos dos pasarán por el mismo proceso, es decir, será una recursión del método merge_sort hasta conseguir una división que nos dé como tamaño 1. Una vez que terminemos de dividir todos estos elementos y tengamos uno en cada subarreglo, volveremos a juntarlos de la manera que vimos gráficamente y nos dará como resultado el arreglo ordenado. En el caso de nuestro método merge, que se encarga de ordenar el arreglo, podemos apreciar los índices i, j y el índice llamado i de x mediante el cual recorreremos el arreglo nuevo. Ahora, tenemos un primer ciclo while. El primer ciclo while lo que hace es la comparación base, es decir, cuál es mayor y cuál es menor. Agrega el menor y realiza todo este proceso. Esto lo hace mientras los dos arreglos estén o todavía contengan elementos, ya que una vez que uno se quede sin elementos podría llegar a marcar un error, de acuerdo a que estamos accediendo a una posición que no existe. Es por ello que para los datos que se quedan almacenados hay que generar otros nuevos dos ciclos while en los cuales iremos recorriendo los arrays en el caso de que ese array específico todavía contenga números. Y aquí se presenta la implementación de el modelo de merge sort. Volveremos a generar un array de 5 elementos y ahora a través del botón de merge sort se ordenarán. Ahora, tengo que explicar qué son las tablas hash. Una disculpa, esto ya está resuelto. Es que había grabado antes y parece que no se grabó. Pero me sirve mucho para explicar más rápido qué son las tablas hash. Las tablas hash ya no son un método de ordenamiento, sino que ahora son una estructura de datos, la cual almacena nuestros elementos de una forma específica mediante la cual podemos acceder a ellos de una manera casi instantánea. Seguimos con nuestro ejemplo de array. En este caso, lo primero que se hace es calcular el número total de elementos que contiene nuestro array, que sería 7. Este será el tamaño total de nuestro array en donde almacenaremos los elementos ya acomodados de acuerdo a nuestra estructura de tabla hash. Ahora, este número total de elementos es a su vez el módulo mediante el cual dividiremos cada uno de los elementos para encontrar su posición en el nuevo array. Esto se hace de la siguiente manera. Podemos apreciar que para el número 7 tenemos
7 módulo 7 es igual a 0. Es por esto que se coloca en la primera posición. Para el número 3 tenemos 3 módulo 7 igual a 3. Es por esto que se coloca en la tercera posición. ¿Qué pasa con los elementos que tienen el mismo módulo? Es decir, aquí podemos apreciar que el 70 módulo 7 también es 0. En este caso, se puede proceder de muchas maneras. Una de ellas es simplemente aumentar 1 la posición en la cual estaría. Esto nos permite, si bien no tenerlo directamente en la llave en la cual estaría asignado, sí acceder a él de una forma muchísimo más rápida e iterar de forma secuencial a través de cada uno de los elementos. Una vez terminada nuestra estructura de tabla hash, veremos que la forma de acceder a los elementos es extremadamente rápida, simplemente a través del módulo. Suponiendo que quiero acceder al número 40, accedería a través del módulo de 7 de este número, es decir, aquí lo tenemos, el módulo base 7 del número 40 es igual a 5 y por tanto en la posición 5 deberá estar el 40. Y no tuve que verificar uno a uno las posiciones para determinar en cuál se encuentra. Esto nos permite una complejidad de O a la 1. Sin embargo, hay que tener en cuenta que si tenemos, por ejemplo, todas estas posiciones ocupadas del 0 al 5 y encontramos un nuevo elemento cuyo módulo sea 0, nuestro proceso de búsqueda será secuencial. Esto es simplemente el peor de los casos, pero no significa que siempre sea este el caso mediante el cual trabajaremos. Es decir, esta estructura es muchísimo más eficiente que una búsqueda secuencial. De igual manera, la búsqueda secuencial de estos elementos en el caso de que uno no se encuentre puede llevar a que nuestro proceso se cicle, debido a que seguimos buscando por medio del módulo. Es decir, buscamos, por ejemplo, el 22, bueno, el 23 en este caso que no se encuentra en nuestro arreglo, e iremos recorriendo el arreglo uno por uno hasta que nos damos cuenta de que no se encuentra y seguimos haciendo esto, por lo tanto se cicla. Para resolver este problema, lo que hacemos es generar un índice en esta posición, el cual no se va a mover en lo absoluto, y una vez que hayamos recorrido todo el arreglo y hayamos verificado que nuestro índice es efectivamente igual al índice por el que ya habíamos pasado, simplemente terminamos y le decimos al usuario que la posición o el elemento no se han encontrado. Ahora veremos la implementación en código de esta estructura de datos. Comenzamos con el constructor, al cual se le asigna un tamaño que será el tamaño por el cual accederemos al módulo o por el cual generaremos el módulo, y a su vez el tamaño de nuestro array en general. Para el método de insertar, generamos la key por medio del módulo y hacemos el proceso que ya habíamos mencionado. Tratamos de encontrar la posición en su módulo y si ésta se encuentra ocupada, simplemente recorremos la llave hasta encontrar una posición que se acomode y que esté vacía. Para el método buscar tendremos que tomar en cuenta también los datos eliminados, ya que estos alterarán también el resultado que nos arroja este método. Comenzamos buscando la llave mediante la cual accederemos a la posición en la que supuestamente se encuentra nuestro elemento. Luego generamos una llave inicial la cual nos dirá cuándo es que se puede llegar a ciclar nuestro proceso y ahora sí, mientras no encontremos el elemento, seguimos buscando a través de toda la tabla hash. En el caso de haber encontrado el elemento, simplemente imprimimos al usuario que el elemento sí se encuentra dentro de la tabla hash. Y por el contrario, si no encontramos este elemento, rompemos con el ciclo while y señalamos el hecho de que no se encuentra presente en nuestro hash map o tabla hash. Ahora presentamos la misma implementación con un array de 5 elementos. Se insertan, se crea la tabla hash y ahora por medio de el jtext que nos permite buscar, buscaremos por ejemplo un 8. En este caso el elemento sí se encuentra dentro de la tabla hash. Pero ¿qué pasa si buscamos un 100? Bueno, entonces nos dirá que no existe dentro de nuestra tabla hash. Bueno, pues eso fue todo. Mi nombre es Agustín Alexis Reyes Castillo y este fue el proyecto número 7 de la clase de estructura de datos.